importante diferenciar ambos síndromes. Los síndromes, tanto el nefrótico y nefrítico, son predecesores de lo que es una glomerulopatía. Eso es importante. Por ejemplo, yo entro a mi paciente por una proteinuria que está en 2 gramos, también tiene hematuria, ya tiene hipertensión, entonces ya tiene clínica de que mi paciente está entrando con alguna patología renal. Entonces, si yo veo mi paciente automáticamente tiene el diagnóstico de síndrome nefrótico hasta el momento que yo ya realice mi biopsia renal y pueda tener el diagnóstico definitivo, ¿no? Una glomerulopatía focal segmentaria, membranosa, membrana proliferativa, etc. Pero son las predecesoras de lo que es una glomerulopatía. Antes de saber mi diagnóstico histológico, yo pongo síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. ¿Qué es el síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico, ya lo habíamos comentado antes de empezar con el síndrome nefrótico, es importante saber las 3 capas de la membrana de la hendidura glomerular, saber qué tiene mi lámina rara interna, mi lámina rara externa, qué proteínas tiene mi membrana basal, qué proteínas tiene mi endotelio capilar y mis podocitos, ¿no? Especialmente el podocito, la proteína más abundante que tiene es la nefrina. Eso es importante acordarme porque es la proteína que se muta bastante en una glomerulopatía focal y secundaria. Entonces, el síndrome nefrótico se denomina a la pérdida de proteínas mayor de 3.5 gramos en 24 horas, aparte que se presente con una hipoalbuminemia secundaria. Y es lógico, pues, ¿no? Mi paciente, al momento de tener una proteinuria, por ejemplo, en este caso le puse aquí, cuando sale la albúmina, en este caso ya no va a ser una proteinuria fisiológica, sino una proteinuria por albúmina. Entonces, al momento de ver un daño endotelial, pierde la albúmina, más bien está botando en la orina y mi presión oncótica baja. Entonces, mi albúmina en sangre empieza a descender. Entonces, eso es importante. Entonces, mi paciente con síndrome nefrótico tiene una tétrada clásica. Y lo vamos a comentar. 1. Mi paciente va a tener síndrome nefrótico mayor a 3. Proteinurias mayor a 3.5 gramos, va a tener una hipoalbuminemia secundaria y por la hipoalbuminemia va a tener una hipercoagulabilidad. Cuando baja mi albúmina, hay mayor riesgo de trombosis en el paciente. Entonces el paciente va a hipercoagulabilidad, va a haber hipercoagulabilidad y por lo que disminuye la presión oncótica va a haber edema. Entonces el paciente con síndrome nefrótico tiene esta tétrada que es importante. Mi paciente va a tener un edema marcado y ahí es donde viene a explorar mi signo de Godel. Entonces, a ver, esto para comentar, el síndrome nefrótico solamente es una parte de todas las glomerulopatías. Lo que les comentaba, la proteinuria mayor a 3.5 gramos, gramos día, no miligramos. Miligramos es la microalbuminuria, la macroalbuminuria. En cambio, gramos en 24 horas es mi proteinuria mayor a 3.5 gramos, es mi síndrome nefrótico, va a tener hipoalbuminemia, va a tener edemas, va a tener hipercoagulabilidad este paciente. Pero es solamente un porcentaje de todas las proteinurias que hay. Muchas veces tampoco sabemos la etiología. Ahí es donde la famosa etiología no filiada, porque no sabemos la etiología específica de por qué el paciente presenta la proteinuria. Siguiente, Javi. Entonces, en el síndrome nefrótico es importante saber las causas, si mi síndrome nefrótico es primario o secundario. ¿A qué se denomina primario? Primario, síndrome nefrótico primario, se determina a cualquier causa que sea del origen del riñón, o sea, una glomerulopatía, una patología que sea propiamente del riñón o que su inicio haya sido propiamente del riñón. Y se llama secundaria o síndrome nefrótico secundario a una patología sistémica que afecta en forma secundaria mi riñón. Por ejemplo, la cabeza, ¿qué sería una secundaria? La diabetes mellitus. Otra causa, segunda causa de enfermedad renal nivel mundial, hipertensión. Entonces, esas son mis etiologías secundarias. Yo te digo, tiene mi paciente mieloma múltiple, ¿es primaria o secundaria? Secundaria. Un mieloma múltiple es un tumor de células plasmáticas, entonces mi paciente hace secundario ese tumor una síndrome nefrótico. Entonces es síndrome nefrótico secundario. Entonces eso es importante. Yo te digo, mi paciente tiene, aquí, yo te digo, mi paciente tiene lupus, ¿qué es? ¿Primaria o secundaria? Secundaria, porque el lupus tiene que ser una enfermedad sistémica, no solamente afecta el riñón, debe ser sistémica. Entonces, es importante diferenciar cuáles son primarias y secundarias.
Dentro de las primarias, solamente para comentarles a grosso modo, la primera causa de síndrome nefrótico va a ser la glomerulopatía membranosa. Es la glomerulopatía con más proteinuria, es la que realmente es síndrome nefrótico puro, incluso yo diría un síndrome nefrótico masivo, o sea, más de 5 gramos por día pierde mi paciente. Hemos visto pacientes con 30 gramos, con 15, netamente es proteína, ya no te tomas tu aminoácido, te tomas orina. Entonces, netamente es un síndrome nefrótico puro. Todas sus proteínas están saliendo por la orina, en un día está botando todo. Entonces, es una glomerulopatía membranosa, netamente. Y la segunda que diría yo sería la glomerulopatía focal y segmentaria, que también afecta en jóvenes y también está dentro de la clasificación de síndrome nefrótico. Y en niños, la enfermedad de cambios mínimos o glomerulopatía de cambios mínimos. Bien, siguiente. Como comentaba, las etiologías pueden ser primarias o secundarias, ya lo habíamos comentado, secundarias cualquier patología sistémica, la primera causa de la nefropatía diabética, amiloidosis, puedo tener síndrome de Alport, reumatitis, tumores, otros medicamentos, y las primarias, las glomerulopatías, o sea, patologías propiamente que nacen en el riñón. Siguiente, Javi. Bueno, esto es también interesante, es lo que les comentaba, por ejemplo, miren, todavía es una guía antigua del 99, donde siempre sale a relucir que el síndrome nefrótico, siempre la primera causa a nivel mundial, sigue siendo la diabetes. A lo que yo tengo entendido, según el doctor Neto, antes, en su época, creo que la primera causa para ellos, en ese entonces, en sus estudios, eran las glomerulopatías, pero eso no, ya ha cambiado. Desde el 2000 se ha visto que la nefropatía diabética es la primera causa de síndrome nefrótico, siguiendo por la hipertensión y las glomerulopatías o otras causas, dentro de esos tumores, mielomas, etc. Entonces es importante, pregunta de ¿no? Primera causa de enfermedad renal mundial, a nivel mundial, ¿cuál es? La diabetes. Como comentaba, entonces existen diferentes glomerulopatías primarias que van a ocasionar un síndrome nefrótico. A la cabeza van a estar la glomerulopatía o la nefropatía membranosa. Solamente para comentarles, esa nefropatía membranosa es una glomerulopatía que afecta a personas, usualmente todas las glomerulopatías, para que se recuerden, la mayoría afecta al paciente de sexo masculino. Afecta al sexo masculino, pero la nefropatía membranosa se caracteriza porque el paciente va a tener un rango de edad de 50 a 60 años, es un síndrome nefrótico puro. Es difícil que tú veas un paciente con un síndrome nefrótico o un mixto con nefrítico, no, es netamente puro. Entonces tiene unas proteinurias masivas este paciente, la etiología es algo inmunológica y muchas veces también secundaria a otros fármacos, o hay que buscar tumores, en este caso en pacientes adultos mayores, cáncer de colon a la cabeza, entonces hay que buscar en estos pacientes y lo que se afecta es la membrana basal, de ahí viene su nombre, que es una glomerulopatía membranosa. Netamente el diagnóstico es por biopsia, pero la clínica te orienta. Si yo ya tengo un paciente con 5 gramos, 20 gramos, edad 60 años, entonces yo ya voy a pensar en un síndrome nefrótico, probable etiología glomerulopatía membranosa, hasta que la biopsia me salga y me diga lo contrario, ¿no? Muchas veces también nos equivocamos. La siguiente causa es la siguiente patología es la glomerulopatía focal y segmentaria, también afecta más en el sexo masculino que en el sexo femenino. La glomerulopatía focal y segmentaria es una glomerulopatía que afecta más a la edad joven, 20 a 30 años, ¿ya? A 20 a 30 años. En esta glomerulopatía hay que buscar otras cosas, no solamente hay de rango, puede ser hereditario, puede ser de tipo inmunológico o hay que buscar otras cosas. A la cabeza la infección, por ejemplo, por VIH. La infección por VIH, leptospira, hepatitis B, es importante estudiar en estos pacientes con focal y segmentaria. Y otra glomerulopatía que es importante es la glomerulopatía de cambios mínimos, que también pertenece a las glomerulopatías de síndrome nefrótico. La de cambios mínimos es yo diría una precesora de la focal y segmentaria. ¿Por qué? Porque la de cambios mínimos afecta más en la edad pediátrica. Entonces, afecta más en la edad pediátrica, el pacientito ha podido tener una infección viral, ha podido tener un linfoma y de esa manera genera esta glomerulopatía de cambios mínimos. Ahora, si mi niño, por ejemplo, ha tenido a los 8 años un cambios mínimos, pero en la edad adulta, a los 25, a la edad de ustedes, viene por nuevamente presentar proteinuria, probablemente esta glomerulopatía ha mutado y ahora se ha vuelto una focal y segmentaria. Entonces, es una precesora de lo que es una focal y segmentaria, más no así, la focal y segmentaria jamás se vuelven una membranosa, son distintas.
solo la de cambios mínimos, puede preceder a una vocálisis membranal. Entonces, estas tres glomerulopatías serían las que yo diría que son un síndrome nefrótico puro, ¿no? Un síndrome nefrótico puro, pero a la cabeza siempre la membranosa. Entonces, lo que habíamos comentado, mi paciente con síndrome nefrótico, lo primero que va a tener es una proteinuria mayor a 3.5. Ese exceso de proteínas en mi orina va a ocasionar que una hipoalbuminemia, entonces en sangre ya también mi albúmina está recontra baja, y mi paciente, como modo de compensar, degrada, hace una gluconeogénesis, una lipólisis. Entonces este paciente va a tener una hipercolesterolemia. Porque ¿qué dice mi cuerpo? Estoy botando demasiada proteína, necesito otra fuente de generar más proteína. Entonces empieza a degradar los lípidos y empieza a generar una hipercolesterolemia y por ende una lipiduria secundaria. Y por ende, como hay una hipoalbuminemia, está baja mi presión oncótica, el paciente se empieza a edematizar, que es lo que habíamos comentado. Lo mismo aquí, la lesión glomerular, ¿no? La disminución de la albúmina por el incremento de la proteinuria va a disminuir mi presión oncótica porque ya no hay albúmina, y esto va a ocasionar un aumento de líquido, que se ocasiona de esa manera, se llama el edema. Ahora, la clínica es bien marcada en un síndrome nefrótico, al menos síndrome nefrótico, no estamos hablando de microalbuminuria, macroalbuminuria, acá ya es síndrome nefrótico puro. Entonces mi paciente ya tiene bastante clínica. Aquí sí ya puedo encontrar en el paciente edema bipalpebral. Algo también que es importante, el edema, por ejemplo, en pacientes pediátricos, hace último hemos tenido esta semana un paciente de 1 añito y 8 meses, el edema es bien marcado, los niños nos hinchan en los pies, les había comentado, los niños tienen edema palpebral y edema genital, entonces es la característica, y es un mito que lo hemos estado realizando el sábado, tiene edema bien marcado palpebral y testicular. Entonces, esa es la característica de un paciente con síndrome nefrótico, y ya también nosotros, los adultos, los jóvenes, etcétera, o los adultos mayores van a tener edema palpebral, edema en miembros inferiores. Ahí viene mi signo de Godet, que ya lo habíamos visto en la primera clase, con mis 4 cruces, 1, 2, 3 o 4 cruces según la intensidad. Y también va a tener, puede tener ascitis anasarca, puede tener derrame pleural, muchas veces, o sea, tanto es el edema en estos pacientes, en síndrome nefrótico. No, William también, ¿no, Javier? William, hace poco que hemos pasado con William, hemos pasado a visitar, ¿no?, la cama 20, un pacientito, tanto es el edema que tiene, que ha quedado con secuelas de estrías a nivel del abdomen. O sea, tanto fue que las caderas en los pies quedan secueladas con estrías de tanto estiramiento por tanto edema. Y tanto es el edema que incluso el paciente empieza a botar agua por la piel. Entonces, ya no saben por dónde salir el líquido y empieza a salir a nivel de la piel. Entonces, hay incluso que poner pañales en los pies porque botan demasiado edema. Entonces, hay pacientes que sí llegan a la sarca o complicaciones, ¿no? Y algo también característico, que tienen más sensibilidad para la trombosis. En este caso, puede ser una trombosis unilateral, o sea, de solamente un lado, no tiende a ser bilateral. Luego, vamos con los... Bueno, por ejemplo, en este caso les traje una revisión, por ejemplo, este es de nuestro país, ¿no? Una revisión interesante, ¿no? Es el doctor Cruz Alegui, del Revaliat, donde ve los diferentes hospitales, y por ejemplo, siempre a la cabeza, y solamente para confirmar lo que hemos hablado, para ellos, hasta el 2005, toda su revisión de sus historias clínicas sigue siendo, ya sea en Revaliat, Terminara, 2 de mayo, etcétera, sigue siendo la glomerulopatía más frecuente, la vocálice segmentaria. En nuestro país, la glomerulopatía más frecuente siempre es la vocálice segmentaria, pero también tienen bastante incidencia de glomerulopatía membranosa. Entonces, pero en nuestro caso, en nuestra realidad, es la vocálice segmentaria la que más abunda. Y acá, por ejemplo, le hace un cuadro interesante, que ustedes también deberían hacerlo, ¿no? Y ahora que las historias están digitalizadas desde el 2019, tienen buen dato para recaudar de los pacientes, y más fácil, yo creo. Entonces, por ejemplo, en estos pacientes que ellos hacen, toman en cuenta todos los puntos, ¿no? Son pacientes con glomerulopatías, y ahorita vamos a ver, la mayoría tienen hipoalbuminemia, de los pacientes con glomerulopatía tienen hipercolesterolemia, que es lo que encontramos en un síndrome nefrótico, tienen proteinurias en rangos nefróticos, que eso es importante. Bueno, algunos ya van a tener hiperazoemia, o sea, una falla renal, y van a tener hipertensión sobreagregada. Entonces podemos ver que en su estudio corrobora lo que dice nuestro síndrome nefrótico. Nuestro síndrome nefrótico con su tetrada clásica. ¿Sí? Ya. El tratamiento. ¿Qué hacemos con el síndrome nefrótico? Mi paciente está teniendo
edema, hipoalbuminemia, está teniendo hipercoagulabilidad. Lo primero, hay que hacer una dieta baja en sal, ¿no? El paciente no tiene que retener la sal va a aumentar el edema. Lo vamos a ver ahora. Hay dos teorías importantes, la de overflow y la de underfilling. Entonces es importante con estas teorías ver el edema. Pero lo primero, en estos pacientes tengo que restringir mi dieta. Mi dieta tiene que ser baja en sal, baja en sodio para que no retenga más sal. Y después, ya. Vamos a ver, Javi, a ver, cámbialo. Ya. Entonces la dieta tiene que ser baja en sal, tiene que tener algunas especificaciones. Por ejemplo, ellos no pueden consumir demasiada cantidad de carne. ¿Por qué no tienen que consumir bastante cantidad de carne? ¿Alguien a ver? Ácido úrico. Porque la carne te aporta mucha creatina. Entonces te aporta mucha creatina, esta se va a descomponer en el cuerpo en forma de creatinina y nos va a incrementar la creatinina que tenemos en el paciente. Y además, ¿qué va a hacer? Va a hiperfiltrar el riñón. Y es un riñón con algún grado de daño. Entonces, ¿qué se dice? Hay dos teorías. Algunos te dicen no deberíamos de darle mucho aporte de carne roja en estos pacientes porque hipertrabaja el riñón, y otros te dicen que tampoco hay que restringir demasiada cantidad de la carne roja porque ya también este paciente se desnutre. Entonces, porque ya de en sí es hipoalbuminémico el paciente. Entonces, ¿qué se dice? Más o menos de 0.8 a 1 miligramo por kilo de peso al día se le da a estos pacientes de proteínas, especialmente no proteínas dependientes de carne roja, de otro tipo, ¿no? Como lo que es el huevo, el pollo, más o menos de eso, y le sacan por kilo de peso. Se hace un trabajo con la nutricionista, ¿no? Es con ellos más que todo. Y bueno, algunos suplementos más que se les da. Entonces, lo importante es la dieta. Después sigue Javi. El manejo de la edema. El paciente está edematizado, ¿no? Hasta esperar su biopsia, mi paciente solamente sé que tiene proteinuria en 3.8, 5 gramos, etc. Pero hasta yo esperar mi lectura, que son 10 días, y si lo hago acá en el SL son 21 días, mi paciente se sigue encharcando, se sigue edematizando. Entonces, yo tengo que darle tratamiento. Pero algo que es importante para darle yo el tratamiento, existen dos teorías importantes, que es la teoría de underfeed y el de overflow o overfeed. Entonces, vamos a ver la primera teoría. ¿Qué te dice la teoría de underfeed? En el momento de caer en presión oncótica, o sea, yo estoy teniendo mi proteinuria, entonces baja mi hipoalbuminemia, y este paciente, por la hipoalbuminemia, va a activar el sistema RAS. Entonces ya sabemos que existía el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces es importante, underfeed, o sea, baja. Entonces mi paciente tiene una hipoalbuminemia secundaria y activa mi sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pregunta, tú, la renina, ¿qué función tiene? ¿Dónde se secreta? Renina. Vamos, eso ya hemos hablado hace 2, 3 clases. Renina, ¿dónde se secreta? Eso tiene que saber. Eso no es para nefro, eso es para endocrino, eso sirve para lo que es cardio, porque ahí también van a ver los diegas, los ares, el cardiólogo les va a indicar, etc. Entonces el endocrino también para lo que es los inhibidores del sistema renina, también les va a indicar. Todos esos medicamentos lo maneja el médico general, los que inhiben el sistema RAS. ¿Qué es la renina? ¿Dónde es secretada? Ya, a ver, cuéntame, ¿qué cosa es la renina? ¿Dónde se secreta la renina? ¿Ah? Ya, eso lo sé, pero ¿dónde? ¿En qué porcentaje? ¿En qué porcentaje? ¿En qué porción del riñón se secreta? A ver tú. ¿En qué porción del riñón se secreta la renina? ¿Distal, proximal? ¿En qué porción? La renina. ¿Ah? Ya, ¿dónde está por la mácula? Ya hemos dicho, ya no puede conjugarse. Ya, entonces está a nivel del aparato justaglomerular y en la mácula densa, que está a nivel del túbulo contornado distal. Y ahí hemos visto una foto, cómo se divide y vuelve a subir, y ahí sale la famosa foto de la mácula densa con el glomérulo arterial aferente y renal. Entonces, ¿qué se activa? ¿Cuándo se activa la renina? ¿Cuándo se activa? Cuando hay una hipotensión, cuando hay un paciente que está chocado, cuando hay una presión arterial baja, etc. Entonces se activa mi sistema renina y de esa manera se activa mi sistema de la angiotensina 2 a nivel hepático y mi angiotensina 1. Necesito una angiotensina 2 a nivel hepático y luego pulmonar, ¿no?
es cierto? Mediante la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿qué va a hacer mi renina? Va a aumentar la absorción de sodio, va a aumentar la concentración de agua y de esta manera, en este caso, en la teoría de Underpiller, va a aumentar lo que es el edema. Entonces se crea un ciclo cerrado. Entonces es importante saber que el Underpiller es por la activación del sistema renina-angiotensina y por la caída de lo que es la presión oncótica, es decir, de mi albúmina. Ahora, ¿qué dice la teoría de overflow? De overflow o overfit. ¿Qué dice? Que al momento de caer, ¿no? mi proteinuria, al momento de caer mi albúmina, se activa la absorción del sodio. Entonces ya también esta actúa con la retención de agua y sal y esta va a provocar un trasudado de agua. Y de esta manera genera el edema. Entonces una es por sistema RAS y el otro por caída de la presión oncótica y otro por la retención del sodio. Y de esta manera generan ambas el edema. Teorías aceptadas, sí, aceptadas, otros divulgan, etcétera, pero es la que actualmente se maneja y la que seguimos haciendo, ¿no? Y es la que coherentemente uno piensa, ¿no? Si está pasando hipoalbuminemia, etcétera, y la presión oncótica disminuye, claro que hay coherencia que se activa el sistema RAS y también lo que es la retención del sodio. Entonces son dos teorías que están en divagancia, pero la que nosotros como nefrólogos las utilizamos. Entonces mediante esto tenemos el edema. ¿Qué podemos hacer con el edema? Provocar que el paciente elimine líquidos, ¿no? ¿Mediante qué? Diuréticos, especialmente el diurético, de todos los diuréticos que tenemos, de los tiacídicos, de los ahorradores de potasio, el diurético que más a nosotros nos ayuda, primero, ahorradores de potasio muy poco utilizamos los nefrólogos porque tenemos resbala hipercalemia. Entonces, ahorradores de potasio, casi no. Ahora, diuréticos tiacídicos, sí, pero tienen poca potencia porque esos diuréticos actúan en túbulo distal. Y si nos acordamos, túbulo distal, si bien hay la bomba de sodio-potasio, solo tiene una acción del 10 al 15%. Pero, ¿cuál es mi mejor bomba? A nivel del ASA. Entonces, ¿qué diurético utilizo? El ASA-centenil. ¿Qué diurético tengo? Furosemida. Es el diurético que yo tengo acá en el país. Entonces, yo utilizo diuréticos de ASA, en este caso la furosemida, ya sea vía oral, vía endovenosa, dependiendo, ¿no?, del estado clínico del paciente. Entonces utilizo diuréticos. Entonces, ahí está, las dosis altas de diuréticos tienen un grado de evidencia 1B. Sí se puede utilizar diuréticos de ASA en estos pacientes. Muchas veces tampoco responden al diurético de ASA. A veces le damos se llama bomba diurética. Cuando administramos 10 ampollas de furosemida al paciente, se le pasa en 12 horas. Pero muchas veces tampoco responden cuando el paciente está demasiado en anasarra y muchas veces hasta necesitan apoyo de diálisis para ultrafiltración, para sacar el edema, porque ya están entrando en riesgo vital, ¿no? Ya están en derrame pleural, ya están con insuficiencia respiratoria, etc. Entonces va a depender. Pero en este caso, los diuréticos sí están indicados para estos pacientes con síndrome nefrótico. ¿Qué más hacen estos pacientes? Hacen hipercoagulabilidad. Siguiente, Javi. Entonces, ¿cómo hacen hipercoagulabilidad? Antes, a ver, Javi. Ya, entonces hacen hipercoagulabilidad, acá no les he puesto. Ya, de no haber respuesta, por ejemplo, los tiacídicos que les he dicho, que tienen baja eficacia, nosotros preferimos los diuréticos de ASA. Podemos administrar también en infusión endovenosa, dependiendo del estado clínico del paciente, y muchas veces necesitamos dializar y provocar lo que es la ultrafiltración. Ahora, algo que también es importante es en estos pacientes tienen riesgo de hipercoagulabilidad, ¿no? Al momento de haber una hipoalbuminemia tienen mayor riesgo de trombosis. Entonces lo importante en estos pacientes es dar un anticoagulante, un antiagregante para evitar que hagan trombosis. Entonces en estos casos a veces utilizamos aspirinas especialmente, ¿no? O cuando estén mucho tiempo en decúbito, etcétera, nos aparina como un anticoagulante. Entonces en este caso dieta primero, mi edema, mi anticoagulante y sigo con mi tratamiento. Mis estatinas. Al haber hipercolesterolemia, el paciente está haciendo una hipercolesterolemia, necesito uso de estatinas. En este caso, el que tenemos más frecuente en el hospital son las atorvastatinas. Podemos utilizar la atorvastatina como tratamiento también en este paciente. Ya voy tratando su otra patología. Y después, algo que es importante, existen medicamentos, los famosos nefroprotectores. Los nefroprotectores son medicamentos, como su nombre dice, protegen, disminuyen el trabajo nefro. ¿Qué es lo que hacen personalmente? Provocan una vasodilatación a nivel de la arteriola eferente. Entonces, ¿qué medicamentos tengo en la cabeza? Los famosos YECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que bastante han escuchado porque lo van a escuchar en todo el hospital, por todos es manejado los YECAs.
Y a la cabeza tenemos el enalapril y el captopril, que también es un medicamento de acción corta. El enalapril, en cambio, es un medicamento que queda más tiempo en el paciente y lo que provoca entonces es una vasodilatación en la arteriola eferente. Entonces disminuye el trabajo en este riñón que está trabajando en exceso por la proteinuria. Y además, al disminuir la presión intraglomerular, disminuye lo que es el daño renal por la proteinuria. Otro medicamento que es importante son los inhibidores los BRA, ¿no? Bloqueadores del receptor de la angiotensina 2. ¿Por qué de la angiotensina 2? Porque la angiotensina 1 es una vasodilatadora, en cambio la angiotensina 2 su receptor es vasoconstrictora y esta bloquea esa vasoconstricción mediante este receptor. A la cabeza, ¿quiénes tenemos? Tenemos el losartán, el irbesartán, el candesartán, tenemos el olmesartán, etcétera. Todas hay en el mercado, todas podemos encontrar en farmacias. Entonces, también, ¿se pueden mezclar yecas y aras? No, solamente podemos indicar solamente un medicamento de ellos por el riesgo de hipercalemia en estos pacientes. Entonces, de esta manera estoy provocando una protección en mi riñón. Y actualmente los medicamentos que están en boga, que son estos medicamentos que han salido hace poco, han salido realmente, serán 3, 4 años, máximo 5 años, que todos están utilizando endocrino, cardio, seguro les van a hacer leer. Estos son los medicamentos SGLT2. ¿Qué son los SGLT2? Inhibidores del cotransportador del sodio glucosa a nivel del túbulo proximal, ¿no es cierto? A nivel del túbulo proximal, habíamos dicho que a nivel del túbulo proximal se reabsorbe la mayor cantidad de sustancias, de mayor cantidad de iones, entonces ahí también se reabsorbe, se intercambia el sodio por la glucosa y de esta manera provoca natriurexis en el paciente, es decir, provoca mayor pérdida de agua y disminuye el trabajo en este riñón. Entonces tiene un efecto compensador. Este medicamento realmente no fue creado como un nephroprotector, sino es un antidiabético de tipo oral, que lo van a ver en endocrinología, pero ustedes van a estudiar más porque nosotros en mi época solo había esta insulina. Ahora ya con estos medicamentos que han salido, los SGLT2 han sido creados para antidiabético vía oral y actualmente se dice que tiene un efecto cardioprotector, nephroprotector y aparte que es un antidiabético vía oral. Entonces, se ha visto muchos estudios lo avalan, el último estudio creo que es el Empaquilla, que es el que lo avala y confirma, ¿no?, que hay una buena nephroprotección con estos medicamentos. Para rebobinar, entonces en estos pacientes el tratamiento primero es mi dieta, baja en sal, bajo aporte de carnes rojas, tengo que reducir el edema, en este caso con mi diurético de asa, tengo que utilizar un antitrombótico, tengo que utilizar mi polipemiante y un nefroprotector. Y muy aparte, cuando me salga mi biopsia en este paciente probablemente sepa el diagnóstico que es glomerulopatía y le empiece mi tratamiento inmunosupresor dependiente, ¿no? O tal vez no es inmunosupresor, quizás este paciente es diabético, entonces controlaré más adecuadamente mi diabetes, mi hipertensión, etcétera, pero son mis 5 pilares de tratamiento y son los 5 pilares de tratamiento en base a la fisiología que tiene este síndrome nefrótico. Si yo sé que tiene tal cosa con tengo que revisar, tengo que pedir estos exámenes para yo evidenciar que el paciente necesita este tratamiento. Sabiendo yo el síndrome nefrótico, voy a saber qué lo puedo utilizar en este paciente. No solamente es el único, ya no solamente está el SGLT2, hay otros medicamentos, los inhibidores, por ejemplo, del eplerenona, etcétera, que son otros medicamentos, pero creo que ahí nada más con SGLT2 para que se queden, que es lo más conocido actualmente. Ahí quedamos, síndrome nefrítico la siguiente y hacemos agua y